Capítulo 295, Creación de magia parte 1. El salón de entrenamiento al que entraron los estudiantes les recordó al que usaban para practicar magia dimensional. La habitación tenía 30 metros de largo y 20 metros de ancho. Era lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente el doble de su número. Sin embargo, mientras que el salón de entrenamiento de magia dimensional estaba completamente vacío, el de creación de magia estaba lleno de lo que parecía ser una antigua cabina telefónica hecha de cristal transparente. Justo frente a cada cabina telefónica, había una barra horizontal holográfica que recordaba a Lit el contador de combos de juegos como Dance Dance o Rock Racing. En resumen, el lugar parecía más un arcade que una instalación de una academia. Lo primero es sacar su propio códex. El profesor Nalear les mostró el libro que había distribuido durante la primera lección. Como ejercicio de calentamiento, cada uno de ustedes elegirá 2 palabras mágicas de su elección de su códex y las ingresará en la cabina de sensores. Señaló la cabina telefónica de cristal. Todas las combinaciones posibles son conocidas. Generan un flujo de maná que ha sido minuciosamente investigado y las cabinas son capaces de detectar. Permítanme darles un ejemplo. Ella entró en una cabina vacía, dejando la puerta abierta. Nalear colocó su mano en la pared de cristal frente al contador holográfico. Primero, necesitan impregnar su estación con su maná. Luego, digan en voz alta el hechizo que han decidido crear. En mi caso es Infiro Gata. Según el códex, se suponía que crearía un anillo de fuego. La cabina emitió un resplandor rojo mientras se encendía y lo mismo hizo el contador holográfico. Ahora el dispositivo sabe qué tipo de energía se van a utilizar y cómo protegerme de ellas. Supongo que todos recuerdan los peligros de lanzar un hechizo incorrectamente. La clase asintió al unísono. Lit también casi había muerto varias veces mientras aprendía su primer hechizo de magia falsa de nivel 1 cuando aún tenía 6 años. Un error en la pronunciación de las palabras mágicas o en los sellos de mano podía tener consecuencias impredecibles. Bueno, crear un hechizo nuevo es aún más peligroso, por eso es un tema que se explora solo durante el 5º año. Un hechizo completo es seguro para el lanzador. Incluso si te equivocas con él, lo peor que puede pasar es que su efecto se vuelva incontrolable. Los signos mágicos para los hechizos de bajo nivel determinan la cantidad de maná que se empleará y cómo interactúa con las energías elementales. Usar los signos equivocados puede dañar directamente nuestros cuerpos. Cuanto mayor sea el error, mayor será el daño que pueda sufrir. Esto es especialmente problemático para los hechizos de ataque. Por eso comenzaremos con hechizos que apenas son de nivel 1 para darte bases sólidas. Me gustaría decirte que las cabinas de sensores pueden bloquear cualquier cosa, pero sería una mentira. Solo pueden protegerte de hechizos de nivel 2 y algunos de los más débiles de nivel 3. El propósito de este ejercicio es permitirte experimentar de manera segura el flujo de tu maná mientras creas hechizos de bajo nivel. Solo entonces pasaremos a hechizos más poderosos contra los cuales no hay protección más que habilidad y experiencia. Es importante que te familiarices con la identificación de los signos correctos y la elección de las palabras adecuadas. El códice solo contiene las palabras mágicas más comunes y seguras. Los hechizos verdaderamente poderosos requieren ajustes por tu parte. Siempre pensando que los hechizos hechos con nuestro propio maná no pueden hacernos daño. Preguntó Quilla. ¿Por qué esto es diferente? Porque un hechizo realizado correctamente es parte de ti, como tu cabello o tu piel. Un hechizo mal hecho está compuesto de energías discordantes que no hacen distinción entre amigo y enemigo. ¿Arriesgué mi vida al crear mis hechizos personales en mi aldea? Quilla se estremeció al pensar en lo peligrosa que era la ignorancia. No realmente. Nalear le dio palmaditas en el hombro, tratando de tranquilizar a Quilla. La magia de luz es la magia de la vida, es en su mayoría inofensiva. Se necesita un fracaso monstruoso para infligir daños con un hechizo de luz de bajo nivel, de lo contrario, un canto fallido simplemente no tiene efecto. Tú y Lit tienen suerte. Al ser sanadores, siguieron el camino más seguro. Esto les permitió luego crear hechizos ofensivos con facilidad gracias a su experiencia previa. Quilla recordó cuando creó su primer hechizo ofensivo de hielo. Ella había sufrido dolor e incomodidad de vez en cuando, pero siempre había logrado detenerse antes de que las cosas se salieran de control. Nunca informaba lesiones durante sus experimentos, solo pequeñas congelaciones.
Crear hechizos personales antes incluso de inscribirse en una academia es lo que significa ser talentoso. Nalear dijo al resto de la clase. Permítame terminar mi demostración, por favor. Sus manos trazaron una S en el aire, llenando la barra de combo holográfica en un tercio. Esto significa que los signos son correctos. Luego repitió las palabras mágicas mientras dibujaba una S seguida de un círculo. La barra de combo parpadeó en rojo y se vació. Esto sucede cuando los signos son incorrectos. La tercera vez dibujó un garabato después de la S. Todo parpadeó en rojo varias veces, una señal de advertencia llenó el contador. ¿Adivinen qué? Eso fue un gran error. Sin la cabina, habría resultado herida. Si no hay más preguntas, entren en las cabinas y comiencen a practicar. Elegir 2 palabras que formen un hechizo universalmente conocido no contará como un éxito. Para obtener una calificación aprobatoria, deben completar al menos 2 hechizos nuevos. Comiencen. En el momento en que Nalear salió de la cabina, esta brilló con luz blanca. El siguiente texto apareció en la pantalla holográfica. Hechizos intentados, Infiro Gata. Hechizos completados, ninguno. Calificación final, F, impresión reiniciada con éxito, lista para un nuevo estudiante. Varios estudiantes tragaron un nudo en la garganta, incluido Lit. Hacer trampa no era una opción, el sistema registraba todo. Lit maldijo internamente su mala suerte. No soy Kuya, nunca creé hechizos falsos además de los que enseñé a Tista. Esperemos que sea suficiente. Tomó una respiración profunda para calmarse, luego Lit imprimió el terminal con su mana. Horum K. Según el Codex, el hechizo crearía un cubo de hielo del tamaño de una mesa. Lit comenzó a formar todos los signos que conocía, descubriendo que un método tan bruto era poco práctico. Cada intento fallido consumía parte de su mana. Tomados individualmente, un fallo no significaba nada para él. Sin embargo, cientos de fallos seguidos resultaban bastante agotadores. Después de una hora, Lit había desperdiciado un cuarto de su reserva de mana y había completado un solo hechizo. Cálmate, idiota. No entres en pánico como un hombre ahogándose. Esta es solo la primera lección. En el peor de los casos, obtendrás una calificación baja, pero siempre habrá una próxima vez. Concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Lit recordó las palabras de Baste sobre la diferencia entre ser lento y ser meticuloso. Luego, sobre el propósito del ejercicio. No estaban practicando para un juego de adivinanzas. Estaban allí para aprender a percibir el flujo de mana dentro de sus propios cuerpos. Las clases del 4º año requerían sentir el mana una vez que lo proyectaban hacia afuera, la creación mágica era lo opuesto. Capítulo 296, Creación mágica parte 2. Este ejercicio es como un problema de matemáticas. Puedo aprender de memoria todas las ecuaciones o puedo entender los principios subyacentes de la fórmula principal y derivar de ella todo lo que necesito. Hasta ahora, el primer método me ha fallado, es hora de probar el segundo. Lit cerró los ojos, ignorando la barra de combos frente a él y enfocándose en su núcleo de mana en su lugar. El segundo hechizo que eligió fue Jorrenbad, un hechizo inútil que generaría carámbanos en forma de moneda. Era lo suficientemente similar al anterior como para poder reutilizar al menos el primer sello de mano. Lit dibujó el símbolo en el aire lentamente, sintiendo una pequeña cantidad de mana salir de su núcleo. Luego, casi detuvo sus manos, haciendo un pequeño movimiento a la vez y observando cómo reaccionaba el hilo de mana. Descartó todos los signos que lo hacían hincharse o colapsar, siguiendo solo aquellos que lo hacían moverse hacia afuera. Lit no tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando escuchó el sonido que anunciaba la finalización del segundo hechizo. Abrió los ojos solo el tiempo necesario para elegir las siguientes 2 palabras del Codex y transmitirlas a la cabina. Siguió practicando solo hechizos de hielo, observando cada vez con mayor claridad la forma que el hilo de mana asumía con cada hechizo diferente. La revelación lo golpeó como un martillo. La mayoría de los movimientos que componen un solo sello de mano eran inútiles. Probablemente se habían agregado para facilitar su memorización, para ocultar las partes importantes de los ojos curiosos, o ambas cosas. Lo que importaba eran los movimientos que alteraban la forma del hilo de mana,
añadiéndole giros y vueltas hasta que su flujo se asemejara al de un verdadero hechizo mágico. Lid decidió poner su teoría a prueba. Él eligió un par de palabras más formando un hechizo de hielo simple. Lid visualizó mentalmente cómo necesitaba manipular el flujo de su mana para obtener con magia verdadera el mismo efecto que tendría el hechizo falso. Luego, pronunció las palabras mágicas mientras usaba ambas manos para dar forma al hilo de mana como el verdadero hechizo que acababa de crear. La cabina señaló su éxito coincidiendo con el gong que marcaba el final de la lección. Lid se encontró empapado en sudor. Su reserva de mana era lo suficientemente baja como para causarle un dolor de cabeza intenso. Sin embargo, estaba satisfecho con sus resultados. La mala noticia es que no puedo usar la misma técnica para magia de niveles superiores. Me lleva un minuto crear un hechizo verdadero de nivel 1, pero lo mismo no se puede decir de los niveles superiores. Esto significa que realmente debo aprender cómo crear hechizos falsos. Esto no solo será útil para aprobar esta asignatura, sino también como una forma de obtener créditos compartiendo hechizos si alguna vez necesito algo de la asociación. La buena noticia es que ahora encontré una forma mucho más rápida de convertir magia falsa en magia verdadera y viceversa. Parece que mi teoría original era correcta. Los fundamentos de la magia falsa son los mismos que los de la magia verdadera y todo el sistema de niveles es una escalera que conduce al descubrimiento del núcleo de mana. Lid salió de su cabina, esperando a que el holograma proyectara sus resultados. Hechizos intentados, 15. Hechizos completados, todos. Calificación final, B. Impresión reiniciada con éxito, lista para un nuevo estudiante. No está mal para alguien que pasó la mitad de la lección para hacer un solo hechizo correctamente. Soules intentó animarlo. La calificación B era la más baja que habían obtenido, pero ella estaba orgullosa de él. Lid había logrado esa calificación por sí mismo, sin pedir ayuda. Es mejor esperar después de la cena antes de preguntarle si lo hizo a propósito o si simplemente estaba tan concentrado como para olvidarse de mí. Pensó en un rincón oculto de su mente. Lid se volvió para ver cómo los demás se desempeñaban. El holograma de Quilla informó. Hechizos intentados, 22. Hechizos completados, todos. Calificación final, A. Increíble como siempre, Quilla. Soy tan malo en esta asignatura. Necesito trabajar más duro. Él le estrechó la mano con un toque de envidia en su voz. Ella es más talentosa que yo, tiene más experiencia que yo en la creación de hechizos falsos y no perdió tiempo en pánico. Me pregunto qué tan poderosa se convertirá. El tren de pensamiento de Lid fue interrumpido por Quilla, quien le dio un débil golpe en la espinilla. La forma en que compulsivamente inclinaba la cabeza hizo que Lid pensara que Quilla estaba teniendo un derrame cerebral o algo así. Date la vuelta, idiota. Lid siguió la orden de Soules, finalmente notando las otras estaciones también. Había muchos hologramas de D, E incluso algunos F. ¿Qué diablos? Exclamó Lid. Se requerían al menos 4 hechizos completados para obtener una E, 8 para obtener una D. Todos lo miraban con odio puro. Les dije, talento. Nalear les dio palmaditas en la espalda. Como dije antes, 2 hechizos completados son suficientes para probar durante la primera lección. Sin embargo, las máquinas están calibradas para el examen final. Ella se rió entre dientes ante su expresión desconcertada. Asterisco, asterisco, asterisco. Más tarde, mientras los estudiantes disfrutaban de su cena, el traidor dentro de la academia finalmente pudo suspirar aliviado. Después de la racha de fracasos durante el último año, toda su meticulosa planificación estaba dando sus frutos. Según la información más reciente, Linhos aún no era consciente de sus planes de construir armas de grado militar para utilizar durante el acto final. Desde que se habían unido a la búsqueda absurda de Lucard, todo había salido mal. Lucard, el idiota archimago que soñaba con ser rey. El traidor se había unido a él porque también quería que ocurriera la guerra civil, pero por una razón completamente diferente. El traidor creía firmemente que el reino del grifo estaba más allá de salvarse. Era como una horrible pintura dibujada por un artista incompetente. Más pinceladas solo la harían aún más desordenada. Lo que el reino necesitaba era quemar el viejo lienzo y comenzar de nuevo con uno nuevo. Cegado por su propia arrogancia, Lucard nunca esperó que su aliado estuviera lentamente drenando sus fondos y activos, convirtiendo a los cómplices de Lucard en esclavos obedientes.
El plan era brillante en su simplicidad. Cuando comenzara la guerra civil, el traidor tendría todos los medios necesarios para hacer que su bando prevaleciera, eliminando tanto a Lucard como a los reales corruptos de la ecuación. Después del incidente en Candria, se vieron obligados a cambiar de enfoque. Con los parásitos descubiertos y una cura ya disponible, el plan original quedó arruinado. Cuando Bourke reveló su nuevo objetivo, el traidor asumió que los cielos les estaban dando una señal. Moviendo sus peones, debilitaron todas las academias, convirtiéndolas en presa fácil para los muertos vivientes. El traidor asumió que una vez perdidas las 6 grandes academias, los demás grandes países invadirían el reino del Grifo. Nobles y plebeyos habrían estado unidos en el dolor, obligados a aliarse contra un enemigo común. El resultado de la batalla no era importante, lo que importaba era destruir el statu quo. Sin embargo, los malditos linjos arruinaron todo al aliarse con el Señor del Bosque, liderando a los demás directores. El traidor había pasado los últimos meses construyendo la fuerza necesaria para sumir al reino en el caos. Si la revolución era imposible de lograr, el traidor estaba dispuesto a conformarse con la venganza. Capítulo 297, Las vidas de otros, parte 1. Academia del Grifo Blanco. Más de un mes después, una semana antes del primer examen del 5º año. La vida de Frilla Solivar Ernest siempre había sido una montaña rusa emocional. Una trampa acelerada que la mantenía a decenas de metros sobre el suelo y que nunca se detendría, sin importar cuánto gritara, llorara o vomitara. A veces se ralentizaba, pero solo porque otra gran caída se acercaba. Había desperdiciado su infancia intentando la tarea imposible de ganarse el afecto de su madre. Después de cumplir 12 años, la habían arrojado a un ambiente de supervivencia. Todos en la academia querían que fracasara, esperando ocupar su lugar en las clasificaciones. Todos en la casa Solivar querían verla muerta. Sus hermanos y hermanas temían el estatus que alcanzaría al convertirse en la primera maga en la historia de la familia. Si Frilla tenía éxito, ser la primogénita o la sucesora perdería su significado. Se convertiría en la maga de confianza de la duquesa Solivar y heredaría todo cuando su querida madre se retirara. Frilla había pasado tanto tiempo vigilando sus espaldas que su encuentro con Yurial fue como ver el sol después de un invierno perenne. Gracias a su estatus y poder, el ambiente se volvió pacífico, dándole la oportunidad de relajarse. Conocer a Quilla salvó su alma. A pesar de haber tenido una vida mucho más dura que Frilla, Quilla aún tenía un corazón gentil y solo anhelaba afecto. Ella restauró la fe de Frilla en la humanidad. Después de recibir el equivalente a un dulce de azúcar, el 4º año resultó ser el punto más bajo de su miseria. Primero, perdió a su familia. Siendo marcada como traidora, se vio obligada a aceptar la oferta de Lady Onas de adoptarla. Luego, mató a su primer humano a sangre fría y finalmente llegó Bourke. Lamentablemente, lo peor aún estaba por venir. Todos esos eventos la llevaron al límite, pero también ayudaron a Frilla a abrirse con sus nuevos padres y hermana. Con el tiempo, se habían acercado hasta que dejó de sentirse prisionera y se convirtió en parte de algo más grande. Hasta que se sintió parte de la familia Ernest. Ser amada incondicionalmente, tener la libertad de decidir sobre su futuro era algo que en el pasado solo podía soñar. Ahora que lo tenía todo, Frilla estaba muerta de miedo. Asustada de perder ese refugio seguro y volver a un mundo cruel que no le importaba un comino. No tenía idea de qué hacer con su vida. Ser sanadora es un trabajo tranquilo, pero bastante aburrido. A menudo hacía una lista mental de los pros y los contras de sus opciones disponibles. Además, no me gustan mucho las personas. Pasar mi vida ayudando a los demás suena como una pérdida de tiempo. La carrera de caballero mago es aún peor, estaría matando personas por vivir. Estoy harta de pelear, solo quiero un poco de paz. Es absurdo pedirle a una chica de 16 años que decida su futuro. Tal vez debería tomar un año sabático. Hasta que encuentre mi respuesta, siempre puedo ser la maga privada de la casa Ernest. Además, el 5º año aún está lejos. Tengo todo el tiempo que necesito. Asterisco, asterisco, asterisco. Quilla Ernest estaba pasando el mejor momento de su vida. Tenía un padre cariñoso, una madre espeluznante pero amorosa, 2 hermanas maravillosas y la casa de sus sueños. A pesar de todas las cosas malas que habían sucedido, el 4º año había sido el más feliz de su vida.
Le había dado un lugar al que pertenecer y, lo que es más importante, una familia. Aún le quedaban 3 años antes de ser considerada adulta, pero ya había planeado su futuro. Después de graduarse, Kui ya había decidido trabajar como asistente en el departamento de luz del Grifo Blanco hasta que fuera lo suficientemente mayor para postularse como profesora. Ya lo había discutido con sus mentores. Incluso Manouger estaba entusiasmado con la idea y prometió respaldar su solicitud. La idea en realidad la asustaba. Con la reputación del genio voluble, su aprobación podría causar más daño que bien. Ser sanadora y profesora era su trabajo soñado. Le daría la oportunidad de mejorar el mundo que la rodeaba mientras le dejaba tiempo para comenzar y criar su propia familia. Después de las vacaciones de invierno, con el comienzo de su estirón de crecimiento, su confianza en su apariencia y talento se disparó. Kui ya estaba buscando novio, pero hasta ahora con poca suerte. Los aprendices de Orión eran chicos amables, pero solo la veían como una niña. En cuanto a sus colegas, los que le gustaban no correspondían su interés y viceversa. Como un chico de 14 años muy tímido que ya le había pedido salir un par de veces. Kui ya hubiera preferido a alguien más decidido. Ya estaba bastante harta de su propia timidez como para aguantar la de los demás. Sin embargo, su último movimiento fue lo suficientemente audaz como para convencer a Kui ya de darle una oportunidad. Sodark le había regalado un pequeño anillo. No era nada extravagante, solo un adorno que un estudiante de humildes orígenes podía permitirse. Pero lo importante era la nota en la que estaba envuelto. Un anillo encantado para una chica encantadora. Una frase de conquista cursi, pero aún así linda. Usaré el anillo para nuestra primera cita. Si las cosas no funcionan, siempre puedo devolverlo. Asterisco, asterisco, asterisco. Las asignaturas del 5º año eran exigentes, pero, a diferencia del 4º año, ningún profesor asignaba tareas. Eso dejaba a Yurial mucho tiempo para practicar sus habilidades como guardián en el laboratorio construido dentro de su vivienda y para ayudar a Lit con su investigación. Es sorprendente cómo los llamados arreglos imposibles requieren al menos hexacastín y un control preciso sobre todos los flujos de maná diferentes. Sin embargo, Lit logra realizarlos en el primer intento gracias a su dominio de la primera magia. Tal vez me equivoqué al siempre despreciarla como una magia inferior. Su investigación avanzaba lentamente. A diferencia de todo lo que Yurial había aprendido hasta ahora, cada arreglo parecía tener una función compleja. Simplemente lanzarlos no era suficiente para obtener resultados. Para responder a un disparador externo, las energías que formaban los arreglos debían ser manipuladas adecuadamente mientras se mantenía el equilibrio de la estructura general. Con el tiempo, Yurial se fascinó con ellos y aprendió a lanzarlos por sí mismo, a experimentar incluso cuando Lit estaba ocupado. Gracias a esos ejercicios, el dominio de Yurial sobre los arreglos de nivel 4 y 5 mejoró a pasos agigantados. A veces, cuando estaba concentrado en los patrones místicos, podía sentir una sensación de ardor cerca de su plexo solar. Al principio, pensó que era una coincidencia. Después de que el fenómeno ocurriera varias veces, intentó todos sus hechizos de diagnóstico. Cuando ninguno de ellos detectó anomalías, Yurial incluso pidió la segunda opinión de Manouger. Incluso según el dios de la curación, no había nada malo en él. Asterisco, asterisco, asterisco. Casa Distar. La real alguacil Hirni Ernest tamborileaba nerviosamente los dedos en el reposabrazos de su silla. Era inusual que estuviera nerviosa y mucho menos impaciente. Como todo depredador, sabía la importancia de esperar el momento adecuado, de elegir el momento y el lugar del ataque para no dejarle la más mínima oportunidad de supervivencia a la presa. Sin embargo, toda esa espera estaba desgastando sus nervios. Capítulo 298. Las vidas de los demás, parte 2. La visión cambió hace casi un mes. ¿Por qué no estamos haciendo nada? La ira de Hirni apenas se contenía. Le costaba toda su fuerza de voluntad evitar que se mostrara en el exterior. Porque según todo lo que sabemos, es probable que estemos a punto de enfrentar la amenaza de los collares de esclavos, como los que la Casa Pantes compró al alquimista Atorne desaparecido. La duquesa Distar estaba disgustada por sus propias palabras. Al igual que Hirni, odiaba sentirse impotente.
quienes sean los traidores, han logrado escapar de nuestra red demasiadas veces. Linhos necesita tiempo para eliminar suficientes miembros de su personal y requerir un cambio oficial sin despertar sospechas. Si actuamos precipitadamente, corremos el riesgo de alertarlos. Solo necesitarían activar los collares para obligarnos a masacrar a inocentes mientras ellos escapan bajo la cobertura del caos resultante. Los estamos adormeciendo con una falsa sensación de confianza, para que nuestro primer golpe también sea el último. Tenía las manos tan apretadas que estaban blancas, la sangre se le había ido de los dedos. Fácil para ti decirlo. Son mis niñas las que viven en esa trampa mortal, no las tuyas. ¿Por qué no podemos al menos advertirles? ¿Para lograr qué? ¿Asustarlos? ¿Asustar a los traidores? Podemos estar equivocados acerca de los collares. Hasta ahora, todas las inspecciones de seguridad han dado negativo. Mirin Distar negó con la cabeza. No solo tus hijas están en peligro, sino todos los estudiantes de las 4 academias restantes. Si no puedes separar tu vida personal y profesional, tal vez deberías apartarte del caso. Hirni Distar sabía que Mirin tenía razón y la odiaba por eso. ¿Cuánto falta para que nos movamos? Preguntó. Muy pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Pueblo de Lutia. Lit consideró la idea de convertirse en hermano mayor y tío casi al mismo tiempo, perturbadora en el mejor de los casos. Cuando durante el segundo mes de invierno Elina notó que se le había retrasado el periodo, Lit supo que había tenido éxito. Tanto su madre como su hermana estaban nerviosas. La primera consideraba su embarazo como un milagro, mientras que la segunda estaba nerviosa por ser la primera vez. Lit básicamente estaba disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero afortunadamente no sucedió nada en su ausencia que Nana o Tista no pudieran manejar. Lit regresaba a su pueblo al menos una vez a la semana, durante el fin de semana, para hacer un chequeo completo a ambas mujeres. Todo está bien. Otra vez. Lit resopló. Lo siento mucho, querida. No pretendía apurarte. Elina se disculpó con una voz alegre que sonaba falsa, pero en realidad era sincera. Simplemente estaba demasiado feliz con la buena noticia. ¿Quieres saber el género de los bebés? Preguntó Lit. ¿Ya lo sabes? A juzgar por su entusiasmo, acababa de hacer una pregunta retórica. Varón. Hembra. Señaló primero a Elina y luego a Rena. Ah. Hasta ahora, mi familia ha tenido mala suerte con los varones. Orpal, Traien y luego yo. Esperemos que el pequeño se convierta en un hombre mejor que nosotros. No se necesita mucho, después de todo. ¿Cómo te atreves? Soules lo regañó. Ni siquiera recordarle su cuenta de cuerpos le salvó de una charla. Ambas familias no compartían la perspectiva negativa de Lit sobre la vida. Celebraron juntos hasta tarde. Al día siguiente, después de terminar las lecciones, Lit fue a la habitación de Ploria para compartir las últimas noticias y darle un regalo de cumpleaños anticipado. En pocos días, cumpliría 16 años, convirtiéndose en adulta según los estándares de Mogar. Felicidades, debes estar emocionada. Ploria lo abrazó fuertemente. Por un momento, Lit se perdió en la delicada fragancia de su cabello. No realmente. No quería arruinar el ambiente para su familia, pero al menos con Soules y Ploria podía ser honesto. Me da miedo la idea de tener otro hermano. Casi solo tengo malos recuerdos sobre ellos. Sobre todo, le daba miedo amar y perder a su hermanito. Lit estaba seguro de que no podría soportarlo de nuevo. En cuanto a mi sobrina, no sé. Me temo que el bebé tomará mucho de su tiempo y nos distanciaremos aún más. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Ploria suspiró. No puedes mantener a tus seres queridos bajo una roca. Debes aprender a dejarlos ir. No estás perdiendo una hermana, sino ganando una sobrina. Lit no respondió. Era un asunto en el que tenían que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. También he venido a darte tu regalo de cumpleaños. Lit sacó de su bolsillo una pequeña caja y se la entregó. ¿Por qué tan temprano? ¿No sabes que da mala suerte? Ella se rió, apresurándose a abrir la caja. Contenía un colgante de oro en forma de lirio. El padre de Rena lo había fundido y purificado, mientras que Lit lo había moldeado con magia. Era tan realista que Ploria intentó olerlo.
Investigué la etimología de tu nombre. Esta flor simboliza a la diosa con la que te llamas. También está encantada para ser duradera y como un amuleto dimensional con una capacidad de 50 metros cuadrados. Era el objeto dimensional de mayor grado que Lid podía crear sin armar un escándalo. Gracias. Es un regalo maravilloso. Ella intentó besarlo, pero Lid la detuvo. Ese es solo mi regalo de fachada. De lo contrario, la gente pensaría que soy aún más tacaño de lo que ya soy. ¿Cuál es el regalo real, entonces? Gloria estaba desconcertada. Sé que no puedo forjar nada que tu padre no pudiera hacer mejor, ni puedo permitirme algo que no puedas comprar por ti misma. Lo único que puedo ofrecerte es mi confianza. Por favor, cierra los ojos y dame tus manos. Gloria hizo lo que se le indicó, mientras Lid activaba la invigoración en ella. ¿Qué demonios? Lo que vio lo dejó atónito. En comparación con la última vez que la había visitado, la mayoría de las impurezas en su cuerpo convergían hacia el núcleo de maná. No se habían movido mucho, pero el movimiento era tan claro como el día. Es justo como temía. La exposición prolongada a ti, combinada con el uso repetido de la invigoración y la práctica de magia de alto nivel, parece estimular los núcleos de otras personas. ¿Exposición a mí? ¿Invigoración? Lid todavía estaba atónito. ¿Recuerdas el ataque de Volke? Para salvarla a ella y a Yurial, tuviste que usar invigoración muchas veces. Además, desde que ella te invitó, los dos pasan mucho tiempo juntos. El protector nos dijo que la clave para el despertar es una alta densidad de maná. En comparación con un mago normal cuyo núcleo está inactivo, el tuyo es un pequeño geyser de maná. ¿No significa esto que Tista es probable que despierte? En comparación con ellos, ella ha estado mucho más cerca de mí. Si ella entra en el grifo blanco, creo que es una suposición razonable. También depende de su talento y suerte. Tista no ha despertado en años y las impurezas de Ploria apenas se han movido. No te preocupes demasiado. Lid tomó una respiración profunda para calmarse antes de continuar. Usó invigoración para eliminar las impurezas más externas de su cabello y piel, destruyéndolas tan pronto como aparecían. ¿Qué es este olor? Gloria no tenía idea de por qué se sentía tan caliente y confusa, pero el hedor era increíble. Este es mi regalo. Me gustaría que se mantuviera en secreto entre los dos. Dijo llevándola frente al espejo. No siento ninguna diferencia. Gloria miró su reflejo sin notar nada. Toma un baño y avísame por la mañana. Orden del doctor. Lid la besó profundamente, saboreando su fragancia antes de salir de su habitación. Se fue volando por el pasillo hacia sus aposentos. Estoy orgulloso de ti, tomando un salto tan grande. Ten cuidado. Gritó Soules. Lid reaccionó rápidamente como el viento, esquivando una lluvia de carámbanos, solo para sentir una garra invisible bloqueando sus extremidades. Inmediatamente activó la magia de fusión para neutralizar los efectos de la magia espiritual que lo mantenía atrapado. La persona que la usaba era una experta. Lo estrellaron contra las paredes y el techo antes de que pudiera reaccionar. Apuesto a que no esperabas encontrarte con otro despertado, ¿verdad? Dijo una voz demasiado familiar mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en negro. Capítulo 299, parte 1 rota. El ataque había sido despiadado, rápido y cuidadosamente planeado. La lluvia de ataques había desequilibrado a Lid, mientras que el lanzamiento de magia espiritual aprovechaba el impulso de su propia esquiva para estrellarlo contra la pared más cercana. El impacto le sacó el aire de los pulmones a Lid, haciéndolo perder el enfoque al mismo tiempo. Soules había sido indefensa contra la emboscada. Los ataques habían salido de los ocupantes de las habitaciones por las que siempre pasaban de camino de regreso. Ella no tenía razón para estar vigilante de ellos. Soules preferiría centrarse en aquellos que se escondían detrás de esquinas o pilares, pero la costa estaba despejada. O eso creía hasta que llegó el ataque. Lid estaba a punto de perder el conocimiento, pero gracias al uso rápido de la magia de fusión y la armadura Skinwalker, logró curarse en el último momento. Lid se mantuvo firme, evaluando su situación. El sentido de la mana y la visión de vida le decían que la situación era desesperada. Estaba rodeado por todos lados sin salida. Los estudiantes no eran un problema, pero la persona frente a él sí lo era. La profesora Valesa Nalear ya había tejido varios hechizos mientras él aún intentaba levantarse. Esquivar fue estúpido por tu parte. Una sonrisa cruel deformó sus rasgos normalmente amables. Comprar esa armadura fue estúpido por tu parte.
Gracias por hacer todo más fácil para mí. Su voz era despreocupada, como si estuvieran jugando un juego. Varias bolas de fuego aparecieron a su alrededor, explotando al mismo tiempo. Realmente me gusta este hechizo tuyo. Espero que no te importe que lo haya copiado. Lid sacó la espada del guardián de su dimensión de bolsillo, imbuéndola con suficiente magia de agua para conjurar instantáneamente un ataúd de hielo a su alrededor mientras usaba magia de aire para proteger sus oídos de las explosiones. ¿Qué diablos está diciendo ella? ¿Le estoy facilitando el trabajo? Al menos es lo suficientemente tonta como para usar uno de mis hechizos. Sé exactamente cómo contrarrestarlo. Lamentablemente, Nalear no era estúpida. Tan pronto como se formó el ataúd, desató un río de relámpagos que utilizó la barrera de Lid para eludir la protección de la armadura. Otro movimiento estúpido. Debo pensar que aún tienes un flechazo por mí. Su risa era cruel, destilando burla. Lid maldijo interiormente. Solo podía soportar los hechizos fusionando la tierra. Estaba recibiendo daño tras daño. Hasta ese momento, estaba atrapado en el lado receptor de la batalla. Maldición, ella ha silenciado toda el área. No importa cuánto ruido haga, nadie escuchará nada. Soules pensó, exprimiendo su cerebro en busca de una solución. Creo que sé por qué ella dijo que le estás facilitando el trabajo. No puede matarte debido a las matrices de la academia. Si lo intenta, te protegerán y enviarán una señal de socorro. Lid casi había olvidado la protección de la academia, nunca las necesitó. Las cuchillas de viento destrozaron el ataúd de hielo. Estuvo tentado de no ofrecer resistencia para activar las matrices protectoras, pero sintió que algo estaba mal. Nalear se burlaba de él, probablemente había tomado precauciones. Lid las paró con la espada, descubriendo que tenía razón. Eran demasiado débiles para infligirle una lesión grave, ella estaba tratando de hacerlo desmayar. Sabes, no puedo creer que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de que somos de la misma pasta. Dos despertados. Lid ignoró sus palabras, las tácticas de distracción también eran una de sus especialidades. Como sobreviviste a los Talans, ayudaste a encontrar una cura para los parásitos o salvaste la vida de ese idiota de Deirus. Todos creen que eres el próximo Manouhar, pero sabía que no podía ser el caso. Eres demasiado normal, demasiado cuerdo para ser un genio. Lid movió su mano detrás de su espalda, sacando la boleta de la dimensión de bolsillo, solo para que fuera arrancada de sus dedos por la magia espiritual de Nalear. Eso fue grosero. Es hora de terminar esto. Ignoró sus palabras una vez más, fingiendo por un segundo estar dispuesto a luchar por la boleta en una guerra de magia espiritual antes de saltar hacia el estudiante más cercano. Las matrices funcionan para todos. Significa que si derribo a uno de ellos, de todos modos se activará. El estudiante se sobresaltó. Lid se movió demasiado rápido para sus ojos. Sin embargo, antes de que su espada pudiera alcanzar a la chica, sintió un dolor agonizante en la espalda. Varios cuchillos lo apuñalaron. Su encantamiento era lo suficientemente fuerte como para atravesar su armadura, mientras que sus hojas eran demasiado cortas para causar un daño grave. Nalear sacó las cuchillas con su magia espiritual, activando su segundo hechizo. La magia curativa de los cuchillos cerró todas las heridas de Lid, restaurando por completo su cuerpo. Al mismo tiempo, la curación lo debilitó aún más, agotando su fuerza. Las llamo las armas, antiacademia. Son lo suficientemente fuertes como para dejarte inconsciente, pero no lo suficiente como para activar las matrices. No tienes idea de cuánta prueba y error hice que pasaran mis pequeños corderos antes de que Guanemire las perfeccionara. Muchos de ellos fueron reprendidos o expulsados por lastimar a sus propios amigos. Ella se rió entre dientes. A veces se deben hacer sacrificios. ¿Verdad, pequeños corderos? Los rostros de los estudiantes eran como piedra, pero sus ojos lloraban de miedo. Golpeó la sien de Lid con un palo de cuero encantado, haciéndolo perder el conocimiento. Cayó en mi trampa, tal como esperaba. Los estudiantes no estaban aquí para atraparlo, solo servían como cebo. Ahora que está fuera de escena, no voy a permitir que arruine mi plan. Un despertado es una carta salvaje e impredecible. No tengo intención de descubrir si un collar de esclavo funciona en nosotros o no. Si no fuera por estas malditas matrices, lo mataría ahora mismo. Nalear suspiró.
Llevó a Lit a sus apartamentos, llevando consigo a algunos estudiantes. Durante las vacaciones de invierno, ella tenía todo preparado de antemano. Era imposible tener un compartimento secreto sin que el núcleo de energía de la academia lo detectara. Sin embargo, ella fácilmente pudo convertir uno de sus armarios en una excelente prisión. Cadenas cortas colgaban de la pared, bloqueando el cuello, la cintura, las piernas y los brazos de Lit. Luego, Nalear procedió a quitar todos sus objetos encantados. El amuleto dimensional, los anillos mágicos de almacenamiento, anillos que almacenan hechizos, y por último su armadura de Skinwalker, dejando a Lit desnudo mientras sus pertenencias estaban guardadas dentro de su amuleto dimensional. Te hace preguntarte qué tan bonita me habría vuelto si hubiera despertado antes. Suspiró, mirando sus anchos hombros y su cuerpo esculpido. Nalear intentó quitarle el anillo a Soules con magia espiritual pero sin éxito. ¿Quieres hacerte el difícil? Está bien para mí. Cortar 1 o 2 dedos no hace ninguna diferencia. Una hoja dentada apareció en su mano, haciendo que Soules se desesperara. Había estado furiosa de rabia desde el comienzo de la pelea, esperando a que Nalear se acercara lo suficiente para un ataque sorpresa. Sin embargo, el profesor siempre hacía que Lit se moviera con los estudiantes o con magia espiritual, nunca se acercaba lo suficiente. Deseando poder usar la mana de Lit cuando él estaba inconsciente o al menos mover su cuerpo, la única opción real de Soules era realizar un ataque total. Tan pronto como la hoja cortó la piel, Soules cambió de forma de anillo a un escorpión de piedra atacando a Nalear física y mágicamente al mismo tiempo.